Un poquito al principio vamos a repasar un poco cuáles son las iniciativas vinculadas a la eutanasia que se están discutiendo en este momento. De hecho, la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes está recibiendo constantemente, bueno, tanto profesionales de la salud como autoridades y interesados e interesadas en la materia que están yendo a exponer sus puntos de vista. Hay una cantidad enorme de delegaciones y de grupos que están solicitando para ir a exponer sobre este tema, y así es que se está discutiendo ahora en concreto dos iniciativas, dos proyectos de ley. Uno lo presentó el diputado del Partido Colorado, Ope Pasquet, en marzo de 2020. Este proyecto apunta principalmente a despenalizar la práctica de la eutanasia y del suicidio asistido, y hay otro proyecto, un proyecto alternativo a este, que presentó la bancada del Frente Amplio en diciembre de 2021. Lo que suceda seguramente, y porque ya se están haciendo conversaciones en ese sentido, es que estos dos proyectos se unifiquen en uno porque tienen bastantes coincidencias. Nosotros hablamos hoy con el colectivo Empatía Uruguay, un colectivo de personas que apoya la aprobación de estos proyectos de ley, o de este proyecto si es que se transforma en uno, porque entienden que las personas con enfermedades terminales tienen el derecho a elegir la forma en la que quieren concluir su ciclo de vida, y que esto sea de manera digna. Hoy hablamos con Florencia Salgueiro, que es integrante de este colectivo, y le consultamos cuál fue su aproximación a esta temática y cómo fue que empezó a militar por la legalización de la eutanasia. Mi padre en 2017 fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad neurodegenerativa que no tiene cura hoy en día y que implica que las neuronas motoras, que son las que mandan la información a los músculos para moverse, van dejando de funcionar de a poco. Esta era una enfermedad que es súper dura, pero que además en mi familia no era extraña, porque mi abuelo y mi tío fallecieron de lo mismo. Entonces, bueno, mi padre pasó por toda esta enfermedad al principio con muchas ganas de vivir y de trabajar y de seguir intentando de alguna manera mejorar su calidad de vida, todo lo que pudiese, a pesar de que primero se complicaba caminar, después estar parado, después hacer las tareas del día a día, hasta que en un momento se empezó a complicar respirar, hablar y tragar. Mi padre, por el avance de la enfermedad y por lo que estaba sufriendo, en un momento nos dijo: estoy sufriendo demasiado, yo así no quiero vivir más, porque ya sé cómo se termina esto, ya lo vi con mi padre, ya lo vi con mi hermano, y la verdad es que morir de esa manera no es lo que yo quiero, y ya sé que eso es lo que se me viene, así que no quiero vivir más. Y a pesar de esto, y que mi padre era una persona joven y lúcida y que tenía una enfermedad que ya se sabe que no tiene cura y que termina así, en Uruguay no hay un marco legal que permita que un médico ayude a una persona en esas circunstancias. Julieta, ¿te parece que hay aceptación en Uruguay para la eutanasia? Bueno, hay diferentes posturas en la sociedad, pero parecería, o al menos algunos datos que tenemos, indican que en realidad hay más discrepancias en el terreno político, en la representación que hay hoy en día en esta legislatura actual en el Parlamento, que en la sociedad. Sobre esto también le consultamos a Florencia Salgueiro. Bueno, ¿cuáles son, de alguna manera, la relación de fuerzas entre quienes están a favor y quienes están en contra, y por qué sucede esto? Bueno, de alguna manera la postura a favor ya la tuvimos, ya la escuchamos, y ella justificó bueno, su militancia vinculada a esto, que sucedió luego de que su padre falleciera, pero bueno, ¿por qué cree también que hay algunas opiniones en contra? Vamos a escucharlo nuevamente. Hay un consenso muy amplio de todas maneras. En 2020 el sindicato médico con la encuestadora Equipos hicieron una encuesta que mostraba que el 82% de la población uruguaya está a favor de la eutanasia, y el 82% de los profesionales de la medicina también apoyan su legalización. Por lo tanto, yo creo que socialmente ya hay una aprobación bastante amplia. Lo que pasa es que hablar de estos temas siempre es como en el borde de lo tabú, porque estamos hablando de experiencias que son súper dolorosas, que la gente en general las pasa en privado y no
tiene como muchas ganas de mostrarlas en público, justamente por todo lo que duele pasar, acompañar a un ser querido en esto, y mismo porque los protagonistas de esto, que son las enfermedades las personas que tienen enfermedades terminales hoy en día, difícilmente vayan a ponerse enfrente a una cámara a decir a mí me está pasando esto y yo quiero esto, y exigirles eso sería completamente injusto. Julieta, hablabas de las discrepancias políticas, bueno, ella también, y hay discrepancias incluso con los proyectos que se presentan dentro de la Comisión de Salud y también dentro de la coalición de gobierno. Así es, porque como dije al principio, uno de los proyectos lo presentó el diputado Ope Pasquet del Partido Colorado. Ese proyecto cuenta, por ejemplo, con el apoyo de Julio María Sanguinetti, pero dentro del Partido Nacional hay detractores de esta propuesta por motivos formales y por otros que tienen que ver con otras opiniones un poco más personales. Nosotros hoy hablamos con el diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, que nos manifestó algunas de las razones por las que estaba en contra de estos dos proyectos. Habló en primera instancia de que no hay una demanda social, que cuando se le consulta a la gente sobre los problemas vinculados a la salud, la eutanasia no es una de las cosas que mencionan. También mencionó de manera bastante jerárquica, habló bastante sobre la necesidad de que primero se pueda hablar, terminar de legislar sobre los cuidados paliativos, que hay un proyecto de ley que le da ese estatus de regulación a los cuidados paliativos, estatus legal para toda la población uruguaya. Ese proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, ahora pasa a la Cámara de Senadores. Él mencionaba que en sus recorridas que ha hecho por centros de salud y por centros de cuidados intensivos, le comentaban que 9 de cada 10 personas que manifestaban que querían interrumpir su vida de manera anticipada por alguna de estas enfermedades, se arrepentían de esta decisión cuando tenían los cuidados paliativos adecuados. Entonces él entendía que no hay en este momento la libertad absoluta de elegir porque no se pueden asegurar los cuidados paliativos para toda la población. Y también dijo que la discusión de algunos legisladores que apoyan estos proyectos no es del todo honesta. Vamos a escucharlo ahora sí, hablando de por qué está en contra de la eutanasia y por qué está en contra en concreto de estos dos proyectos de ley. Lo que nosotros venimos sosteniendo con mucha insistencia en la comisión, y por eso hemos promovido la venida de expertos internacionales, como hacen otros parlamentos del mundo, sobre todo para mostrar cuáles son los efectos de legalizar la eutanasia. Es decir, uno no puede legislar nunca en función de un caso excepcional o de lo que yo quiero o mi deseo, ¿no? Mis deseos no pueden ser transformados en ley si esas leyes después van a traer efectos de tremenda injusticia, como va a ser este. Este proyecto de cualquiera de los dos, en caso de aprobarse, sería la injusticia, yo creo que nunca vista en la historia del Uruguay. ¿Por qué? Porque precisamente lo que haría es desproteger a los más vulnerables. ¿Quiénes son los más vulnerables? Los que se encuentran en ese sufrimiento insoportable, en esa enfermedad más compleja, más grave, es menos digna, vale menos para los que promueven la eutanasia. Entonces, yo creo que a todo el universo, no solamente para el que pide, cuando tú haces una calificación de esa naturaleza, todo el que se sienta, el que esté, que son miles y miles de uruguayos que hoy están en las categorías que la ley lo plantea, se sentirían en el deber, que pasa en todos lados del mundo, en las investigaciones. Yo me siento en el deber de preguntarme, y muchas veces quedo expuesto a la coacción natural que se da por cansancio, no es por maldad, ¿no? Es por cansancio, muchas veces por motivos económicos, de, bueno, hacer que esa persona aparezca como pidiendo la muerte, cuando en realidad lo que está es cediendo a la presión social y a una ley que lo calificó en esa categoría y en ese deber, esa coacción de pedir la